Buenas, mi nombre es Jesús Andrés Intriago Vélez, estudiante de la Universidad Técnica Manabí. A continuación voy a explicar lo que es la unidad número 3, 4 y 5 de la materia de distribución eléctrica. Bueno, la unidad número 3 tiene como nombre cálculo de regulación y capacidad de conducción de los elementos de la red. Carga eléctrica, demanda y demanda máxima. La demanda máxima de un sistema o de una instalación es la mayor de todas las potencias demandadas que han ocurrido durante un periodo específico de tiempo, a la potencia máxima demandada. Por simplicidad se la conoce como demanda máxima. Dado que la potencia máxima demandada de una carga presenta el caso más crítico, como se sentó anteriormente. Este valor es con el que normalmente se llevan a cabo todos los cálculos de regulación y los de capacidad de conducción. En un sistema eléctrico se puede obtener variaciones súbitas de demanda, razón por la cual se acostumbra establecer un periodo mínimo de tiempo en el que se debe establecer y mantener este valor de potencia, para que se considere este como el máximo. Se entiende como carga conectada a las sumas de las potencias nominales de los equipos que utilizan las energías, dada que la demanda máxima y las cargas están dadas en las mismas unidades. El factor de demanda no tiene unidades y el factor de demanda normalmente es menor. La capacidad instalada es la suma de las potencias nominales de los equipos que suministran la energía, es decir, los generadores y transformadores. Los términos carga y carga conectada pueden confundirse, sin embargo, cabe puntualizar que cuando se habla de la carga, se hace el valor de la demanda máxima de la curva del ciclo de carga. Y cuando se habla de carga conectada, se hace referencia a la suma de las potencias nominales de los equipos y aparatos de la instalación. Bueno, factor de demanda y factor de utilización. El factor de demanda se define como la relación existente entre la demanda máxima y la carga conectada, y como ya se había dicho, este valor es adimensional. La fórmula es factor de demanda igual a demanda máxima dividido para carga conectada. Factor de utilización. Es la relación que existe entre la demanda máxima de un sistema y su capacidad instalada, mientras que el factor de demanda indica el grado con el que se utiliza la carga conectada. El factor de utilización indica el grado con el que se utilizan los equipos que suministran la energía. En este recuadro ya se lo explico. Dice que en la figura que se mostró en los valores anteriormente, la demanda máxima es de 40 kilowatts. Como podemos ver, la carga conectada es 60 y la capacidad instalada es de 75 kilowatts. Así podemos presentar un ejemplo para hallar el factor de demanda y el factor de utilización. El factor de demanda es igual a la demanda máxima dividido, como podemos ver, el valor nos da a 0,66. El factor de utilización, nos da un valor de 0,53, como podemos ver en la siguiente figura. Factor de carga y factor de pérdidas. El factor de carga es un indicador que relaciona el consumo real de energía de una planta contra el consumo de energía proyectado en la planta, suponiendo una operación continua de la demanda máxima registrada en un periodo de tiempo determinado. Se define el factor de pérdidas como la relación de la potencia media perdida para un periodo de tiempo específico, día, mes o año, a la pérdida máxima o pérdida a la carga máxima durante el mismo periodo. Factor de diversidad, factor de coincidencia y diversidad de la carga. Cuando se consideran grupos de cargas individuales similares, como en el caso de una serie de usuarios domésticos, existe una diversidad de empleo de los aparatos eléctricos, propiciado por la diversidad de costumbres y necesidades. El factor de diversidad se define como la relación que hay entre las demandas máximas individuales del sistema y la demanda máxima del sistema, es decir, aquí como podemos ver, la demanda máxima de la iésima carga y la demanda máxima del sistema. El factor de diversidad es igual a mayor que la unidad, es igual a las unidades si las demandas máximas de las cargas ocurren simultáneamente. Un grupo de cargas en las que las demandas máximas no son tan coincidentes
Tiene una demanda máxima menor que la suma de las demandas máximas de las cargas individuales y en consecuencia el factor de diversidad es mayor que 1. Demanda coincidente. La demanda coincidente de una carga que forma parte de un sistema propuesto de n cargas homogéneas es igual a la demanda máxima del sistema entre el número de cargas, es decir, como podemos ver aquí las siguientes ecuaciones, donde que la finalidad de un estudio de carga de un sistema coincidente es determinar la magnitud de su demanda máxima. El determinar la demanda coincidente es solamente una parte del proceso de cálculo. Así entonces, para conocer la demanda máxima del sistema, una vez conocida la demanda coincidente, basta con aplicar la ecuación que se obtuvo a partir de la demanda coincidente. Cálculo eléctrico de líneas de media y baja tensión. En el cálculo de la sección de los conductores es de considerar 3 criterios, que es el calentamiento del conductor, caída de tensión en el conductor, capacidad del conductor para soportar la corriente de cortocircuito. El cálculo eléctrico se puede realizar de dos maneras, de dos formas. Cálculo preliminar. Como sección del conductor se escoge la normalizada por exceso correspondiente a la mayor de las calculadas por 3 criterios: máxima intensidad admisible, máxima caída de tensión y máxima de intensidad de cortocircuito. Y tenemos también cálculos de comprobación, que es la escogida una sección que comprueba que la intensidad en régimen permanente, la caída de tensión y la intensidad de cortocircuito están dentro de los valores admisibles. En el cálculo más intensidades en las instalaciones de media tensión. Potencia de transporte. La máxima intensidad de línea se halla según la densidad de corriente o la intensidad de corriente permitida, como podemos ver en la siguiente fórmula que está en la pantalla. Mediante esta ecuación se puede construir gráficos para hallar la potencia de transporte en función de la longitud de la línea, para distintos conductores, tensión, factor de potencia y caída de tensión. Aquí tenemos un problema de aplicación. Dice que calcular la potencia máxima con factor de potencia 0,8 inducido que puede transportar una línea trifásica de 6 kV a 50 Hz y longitud de 500 metros. Para la caída de tensión no excede el 2%, el conductor es cable tripolar de aluminio de resistencia longitudinal a la temperatura de trabajo de 90 grados centígrados. Tiene 0,8 ohmios sobre kilómetro y una reactancia de 0,12. Aquí, como podemos ver, lo que hacemos solamente es reemplazar los valores mediante la ecuación que mostramos anteriormente y nos da un valor de 1618 watts. Pérdida de potencia. La pérdida de potencia de la línea trifásica por efecto Joule es que podemos ver aquí, por ejemplo, la pérdida de potencia en watts, la resistencia del conductor, podemos ver la intensidad de línea y también podemos ver la longitud de línea. Sustituyendo el valor de la intensidad de la línea en función de la potencia de transporte, tenemos la siguiente fórmula. La pérdida en tanto por ciento de la potencia de transporte, también tenemos la siguiente fórmula. Asimismo, mediante la ecuación se pueden construir gráficas para hallar tensión y gráficos de potencia de la instalación mediante esta ecuación. En la unidad número 4 tiene como nombre características de los materiales. El primer ítem es línea eléctrica aérea. En el conjunto de conductores sujetos en el aire a instaladores y montados sobre soportes a corta distancia del suelo que logren el aislamiento necesario entre el conductor y tierra. Cable de aluminio acero utilizado en las líneas aéreas de distribución en media tensión. Los cables más utilizados en la línea de distribución de tensión nominal de 20 kilovolts son los cables de aluminio de acero. Son los cables aluminio acero. Porque al tener menos peso en el cobre y más resistencia mecánica debido al alma de acero puede tenderse con menor apoyo. Cálculos eléctricos de los conductores en las mismas áreas de media tensión con cables de aluminio de acero. Se elige el conductor de la línea y después de justificar la sección, esta elección con el cálculo. Por ejemplo, impedancia de la línea, caída de tensión, potencia de transporte que permita la línea y pérdida de potencia en la línea. Ítem número 2 tenemos lo que son aisladores. El aislador es el elemento que permite que el cable
que conduce la electricidad pase por las torres, pero sin tocarlas. Las, las citadas torres tienen en sus brazos una especie de saliente de forma redondeada, que es por donde pasa el cable eléctrico. Los aisladores se clasifican en varios tipos, por ejemplo, aisladores fijos, cadena o suspendidos, y por último tenemos con monturas metálicas. También tenemos lo que es bastón, aisladores de bastón, aisladores especiales y aisladores pasantes. Aisladores suspendidos en el aire de media tensión. En las líneas aéreas de media tensión de 20 kilovolts se utilizan aisladores en forma de campana, con caperuza, como indica por ejemplo en la siguiente figura. Los elementos aisladores de vidrio soportan cada uno 10 kilovolts. Se consiguen distintos niveles de aislamiento según el tipo de aisladores, utilizando el número de ellos que forman la cadena. Tenemos también apoyos y anclaje. Son los elementos de la línea aérea que soportan los conductores y demás elementos de la línea, separándolos del terreno. Según el tipo de material puede ser madera, pinos o tratamientos de putrefacción, de hormigón armado, fabricado con distintas técnicas, vibrados, pretensados y centrifugado, metálico de acero. Actualmente también se utilizan apoyos de fibras de vidrio. Según el funcionamiento de apoyos en la línea, tenemos apoyo de alimentación, apoyo de ángulos, apoyos de anclaje, apoyos de fin de línea y apoyos especiales. En herrajes, tenemos que son dispositivos metálicos que tienen como fin la fijación, empalme, protección eléctrica y mecánica, reparación, separación, amortiguamiento de vibraciones, etcétera, de los conductores o cables de guarda y los cables de templetes. El término utilizado como herraje es el mismo que se aplica para morcetería. El término herraje comprenderá elementos de cadena, elementos de protección eléctrica, grapas y empalmes, contrapesos mecánicos, elementos para conductores y cables de guarda, elementos y accesorios para templetes, retenidas como quiera. Tenemos también para amortiguadores, también para preformadas y elementos para cable de guarda. Cálculo mecánico de cables. Un cable que cuelga bajo la acción de su propio peso está sometido a fuerzas de atracción dirigidas según la tangente a la curva que forma, considerando un trozo de cable desde el punto más bajo de la curva hasta el otro punto. La tensión C en una fuerza horizontal T y en D una fuerza tangente del cable en ese punto. Como el trozo de cable está en equilibrio, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el equilibrio y la suma de todas las fuerzas que actúan en él son nulas. La carga total que soporta el cable entre C y punto D de coordenadas X y Y es P igual a PX. Las siguientes relaciones definen la tensión y la dirección en D, como podemos ver en la siguiente ecuación. Como en la porción de cable está en equilibrio, la suma de momentos de fuerzas que actúan sobre él respecto a un punto debe ser cero, tomando momentos respecto a D, como en la siguiente ecuación. Esta, como quiera, es la ecuación de una parábola de eje vertical con vértice en el origen de coordenadas. Tenemos también lo que es cálculos de flecha. Se llama flecha F a la mayor distancia vertical entre la recta que une los puntos de amarre del conductor con los puntos de apoyo y el conductor. La curva que forma el conductor sometido a su propio peso se llama catenaria. Pero para simplificar los cálculos de la práctica, esta curva se considera una parábola. Según la ecuación de la parábola del cable a la flecha del tramo horizontal, como podemos ver, P significa peso del conductor con sobrecarga. A, luz horizontal del vano. T, tensión horizontal que permanece constante en cualquier punto de la curva del conductor e igual a la tensión en el punto más bajo. En la unidad número 5 tenemos lo que son transformadores. Transformadores de potencia. Los transformadores eléctricos de potencia sirven para variar los valores de tensión de un circuito de corriente alterna. Manteniendo su potencia, su funcionamiento se basa en el fenómeno de inducción electromagnética.
Tipo de transformadores. Tenemos transformadores elevadores que tienen la capacidad de aumentar el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. En estos transformadores el número de espiras del devanado secundario es mayor al devanado primario. Transformadores eléctricos reductores. Los transformadores eléctricos reductores tienen la capacidad de disminuir el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. En estos transformadores el número de espiras del devanado primario es mayor al secundario. Cualquier transformador elevador puede actuar como reductor. Si los conectamos al revés, del mismo modo que un transformador reductor puede convertirse en un elevador. Y autotransformadores se utilizan cuando es necesario cambiar el valor de un voltaje, pero en cantidades muy pequeñas. La solución consiste en montar las bobinas de manera sumatoria. La tensión en este caso no se introduciría en el devanado primario para salir al secundario, sino que entra por un punto intermedio de la única bobina existente. Tenemos transformadores de distribución. Un transformador de distribución es un transformador que suministra la última etapa de transformación en la red de distribución de energía eléctrica. Al reducir la tensión usada en los circuitos de distribución al nivel de tensión usado por el cliente. La invención de un transformador eficiente y práctico hizo posible la distribución de energía de corriente alterna. Los transformadores de distribución se clasifican según la ubicación donde se ha instalado. Por ejemplo, si se instalan en un poste, se determinan transformadores de poste. Por otro lado, si los circuitos de distribución son subterráneos, los transformadores de distribución se instalan en pedestales de concreto y encerrados en una carcasa de acero. Estos se conocen como transformadores de pedestal. 3. Transformadores de medición. Los transformadores cuya función es medir requieren reproducir fielmente la magnitud y el ángulo de fase de corriente. Su precisión debe garantizarse desde una pequeña fracción de corriente nominal del orden del 10% hasta un exceso de corriente del orden del 20% sobre el valor nominal. Tenemos lo que son interconexión de transformadores. Bueno, interconexión de transformadores, la conexión directa es desaconsejable por la incompatibilidad de los niveles de aislación. Función de interconexión: adaptar niveles de tensión, suministrar aisladores, evitar inyección de corriente continua al sistema, bloquear los armónicos, controlar la corriente de cortocircuito, facilitar la detención de sobrecorrientes adoptados por el sistema, evitar la ocurrencia de ferroresonancia. Eso sería todo de las unidades 3, 4 y 5.